Primera Corintios, vamos a leer el capítulo 13. Primero vamos a leer el versículo 31 del capítulo 12 y luego el 13 del 1 al 8. Dice el versículo 31: Empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este capítulo que comenzamos en el día de hoy es el capítulo que habla por excelencia de la caridad, que la traducción también que podemos encontrar para esta palabra es amor. Cada vez que leemos caridad en la Biblia también leemos la palabra amor. Y también la conocemos a la palabra griega que se traduce como caridad, que es ágape. Muchas veces hemos escuchado esa palabra porque en el libro de Judas habla de los ágapes, justamente también habla de los convites, cuando la iglesia se junta a comer y a compartir, que es distinto a la cena del Señor. Acá Pablo, en el versículo 31, que se estudió y se leyó la semana pasada, cierra el capítulo 12 diciendo: Empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Esta palabra excelente quiere decir que algo es supremo, algo es mejor, algo se destaca por sobre las demás cosas. Me ha tocado tener alguna materia en la facultad que me sacó una buena nota y en el boletín, en el analítico dice excelente. Yo siempre la miro porque es la única que pude aprobar con una buena nota. Y es lo que Pablo quiere ahora mostrarles a los corintios. Viene hablándole en el capítulo 12 de los dones, ya los hemos visto, preciosos dones que sirven para el crecimiento de la iglesia y para la protección de la misma. Pero ahora Pablo quiere descubrirles a los corintios cosas que todavía quizás no conocían y que estaban ocultas para muchos de ellos. Esa era la función del apóstol, revelar muchas de las cosas que Dios a él le había revelado con anterioridad. Este camino más excelente no es nada más ni nada menos que la caridad, que el amor de Dios. Pero también me hizo acordar este texto del versículo 31 en un pasaje o en un texto que conocemos muy bien la mayoría de nosotros, que está en Juan 14, 6, que creo que todos lo podemos decir de memoria. San Juan 14, 6, donde dice, Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Señor Jesús es el camino, el Señor Jesús es la revelación, también es la palabra. Él es el centro de toda la Biblia y de todo lo que nosotros estudiamos en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo quería revelarles a los corintios. En los primeros capítulos hemos leído, ¿no?, que no me propuse saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Y acá de nuevo los lleva al Señor Jesús, porque les ofrece un camino más excelente. Y ese camino no es nada más ni nada menos que el Señor Jesús,
y también es el camino que el Señor Jesús trazó para los hijos de Dios. Por ejemplo, los invito a leer en Efesios, en la página 219, el capítulo 5. Ya sabemos que Cristo es el camino, pero también ahora vamos a ver qué camino nos dejó trazado Cristo. En el versículo 1 y 2 dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor suave». Ese es el camino que Cristo trazó, que hoy en día está tan desvirtuado el concepto que tiene la gente del mundo de lo que es Cristo, de lo que es el Señor Jesús. Para ellos fue un pacifista, para ellos fue un revolucionario, para ellos fue una persona que vino a alterar el orden establecido. Pero acá el apóstol a los Efesios les dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, o sea, fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y ese es el camino el cual debemos imitar, porque eso es lo que el apóstol está pidiendo acá en el versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces vemos que Cristo es el camino, pero también Cristo nos dejó una lección, un camino para transitar. Y también el apóstol Pedro repite estas palabras en 1 Pedro capítulo 2, el versículo 21, que viene hablando de los vituperios y del sufrimiento que pueden tener aquellos que siguen al Señor. Y en el versículo 21 dice: «Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas». Entonces vemos que este camino más excelente que presenta Pablo nos habla de Cristo y nos habla de la cruz de Cristo, nos habla de ese sacrificio espiritual que cada uno de nosotros tiene que tener en su vida para acercarse a Dios y ser acepto, agradable. Cristo fue ofrenda de olor suave, dice Pablo, un sacrificio perfecto, sin mancha, sin contaminación. Ahora el Señor nos pide a nosotros que nos acerquemos de igual manera. Y tenemos ejemplo para seguir. Nosotros solo tenemos que imitar. Es tan excelente este camino, que también podríamos decir que es una elección, que todos los dones que Dios repartió, los vimos en el capítulo 12 de Corintios, no sirven de nada si no tomamos ese camino, si no tomamos esa elección de vida. Y esto es muy importante porque si bien hay un texto que dice que el amor de Dios o la caridad de Dios está derramada en nuestros corazones, quiere decir que todos los que somos hijos de Dios tenemos el amor de Dios, tenemos la caridad en nuestras vidas. Estos textos que acabamos de leer nos muestran que son un camino a seguir, o sea, son una elección a tomar. Yo puedo elegir ese camino o puedo rechazarlo. Pablo muestra el camino, se lo muestra a los corintios. Les dice: ahora les voy a hablar de este camino que es más excelente, este camino del amor, el camino de la caridad. Ahora cada uno de los hermanos en la iglesia en Corinto tenían que elegir si seguir o no ese camino. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los dones son para provecho de la iglesia. Lo podemos leer en Efesios capítulo 4, página 218. El versículo 12 dice: «Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo». Todos estos dones que hemos visto que el Señor reparte como Él quiere y están en los corazones de los hijos de Dios, ahora tenemos la posibilidad, la oportunidad de ponerlos en práctica. Pero Pablo nos dice: la única forma de llegar a ponerlos en práctica es siguiendo este camino más excelente.
Y luego sí comienza el capítulo 13, haciendo unas comparaciones que parecen exageradas en un principio. Pablo con los corintios no se guardaba ninguna palabra y a veces parecía que era muy duro con ellos, pero era con el propósito de enseñarles. Porque de todos los dones que el Señor repartió, y los hermanos en Corinto los tenían, había algunos que hablaban lenguas, otros que eran profetas, otros que eran doctores. El hermano o el apóstol Pablo tenía que advertirles que todos esos dones de nada servían si no mediaba entre ellos la caridad, el amor de Dios, que como hemos leído es un amor distinto al amor humano, completamente distinto. Una vez escuché a un hermano decir: el amor humano puede ser muy bueno, pero está mediado por el pecado. Entonces ya no puede ser perfecto, porque el hombre es pecador. En cambio, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones, esta caridad es perfecta, viene del Espíritu Santo y se puede sobreponer a cualquier condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Puede sobrepujar aún el amor humano. Entonces, hablando de los dones, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, o sea, el amor de Dios que se sacrifica, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pone un ejemplo de la música. El címbalo, estuvimos estudiando, era una especie de... son como dos platillos que se usaban en el templo. Dice que era el único instrumento de percusión que había en el templo, y que tiene una particularidad que tiene que ser tocado perfecto para que resuene y suene lindo. Son dos platillos de bronce. Si se lo toca mal, suena feo, disonante. Si se lo toca fuera de tiempo, también molesta. Y pensemos en estos dones preciosos que Pablo habla acá: lenguas humanas y angélicas, hasta ese punto, ¿no? Si lo hago sin caridad, es puro ruido. Después lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos el capítulo 14, cuando habla del uso de las lenguas y el uso de la profecía. Pero acá es muy claro el ejemplo, no hace falta profundizar demasiado porque Pablo lo explica muy bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, o sea, no elegí el camino de la caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuántas veces vemos en la televisión, escuchamos en la radio, pasamos por la puerta de iglesias donde el griterío y la exacerbación está a la orden del día, donde de lo que menos se habla es de la palabra de Dios y lo que menos se predica es la palabra de Dios? Bueno, Dios compara todo eso como un metal que hace ruido, algo que molesta, algo que es completamente rechazado por Dios. En cambio, cuando las cosas son hechas con caridad, empieza a escucharse ese sonido suave, ese sonido agradable, como la clarinada de alerta, ¿no?, que daban las trompetas de plata en el Pentateuco. Después Pablo sigue con estos dones que mencionó en el capítulo 12, en el versículo 2, y dice: si tuviese profecía y se entendiese todos los misterios, ese era el don de la sabiduría, ¿no?, de la revelación, y toda ciencia, o sea, el don de conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Qué lindo sería o es cuando un siervo de Dios tiene estos dones. Y acá Pablo dice toda la ciencia, toda la sabiduría, toda la fe. O sea, estamos hablando de un siervo casi perfecto. Y es real esto, porque Dios reparte los dones. Y hay hermanos que realmente los pueden tener. Pero se olvidan del amor, se olvidan de amar a las almas, se olvidan de amar a la congregación, se olvidan de amar al Señor, entonces no tienen caridad, no tienen amor. Y acá es rotunda esta palabra: nada soy.
Es el famoso cero a la izquierda, ¿no? Que no sirve. El otro día me tocó explicarle a Luna lo que es un cero a la izquierda. Y tiene 4 años y yo le tenía que explicar, muy difícil, pero nosotros lo podemos entender, ¿no? Se descarta el cero a la izquierda, no se suma, no se resta, no, nada, ni se lo lee. Acá es lo mismo. Nada soy. Eso es lo que somos delante del Señor cuando no tenemos caridad, aunque Él nos haya repartido estos dones preciosos de ciencia, de sabiduría y de fe. Estamos siendo inoperantes, estamos siendo inútiles. Es como una máquina perfecta, un auto precioso, un auto caro que está parado porque no tiene nafta, por ejemplo, porque no tiene aceite. No sirve. Es muy lindo, pero es para verlo nomás. Eso pasa con los siervos que tienen estos dones preciosos, pero no toman el camino de la caridad. Después lleva el ejemplo a cosas más prácticas, que mucho podrá decir, bueno, yo no tengo el don de la profecía, yo no tengo el don de la sabiduría, pero a mí me gusta compartir, a mí me gusta dar, a mí me gusta lo que tengo, dárselo a los pobres. Y en esa época había mucha gente que hacía eso. En el libro de los Hechos muestra cómo vendían sus casas, vendían sus haciendas, las repartían, compartían todas las cosas. Y también muestra cómo aparecieron Ananías y Zafira, ¿no? Que hicieron fraudulenta la venta de sus propiedades. Bueno, ellos vienen a ser como esta gente que menciona acá Pablo. Repartise toda mi hacienda para dar de comer a los pobres. Y también me acordaba cuando estudiamos en las cartas del Apocalipsis, la iglesia... Perdón. ¿Cuál era la iglesia del sacrificio? ¿Se acuerdan? No, la iglesia que se sacrificaba, como la mirra. Esmirna. Era una época difícil, en la cual los hermanos eran llevados a la hoguera, a la horca, a los leones. Pero también habíamos estudiado en esa oportunidad que había muchos que en la euforia, en ese deseo de sobresalir, aún daban su vida sin ser hijos de Dios, solamente por el hecho de estar. Y hoy en día se ve eso. Hay países donde en la semana de la Pascua hay gente que se hace sacrificar o se hace crucificar. No llegan a dar su vida, pero se hacen colgar en un madero. Y son todas cosas que si no está el Espíritu de Dios en nuestros corazones y no media en nuestra vida la caridad, lo mismo dice acá, ¿no? De nada sirve. Entonces, vemos cómo los dones de Dios pueden ser preciosos, son preciosos, son oportunos y necesarios para la iglesia. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que tenemos que procurar los mejores dones y todos esos dones mediados por un camino más excelente que es el de la caridad. Mucha gente le gusta entregar el cuerpo, le gusta sacrificar las cosas materiales, pero lo que el Señor está buscando es que entreguemos el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Es fácil dejar de comer, es fácil dejar de tomar, ayunar, es fácil lacerarse el cuerpo. Eso le pasaba a Lutero en Alemania. Él era un monje que dice que se laceraba el cuerpo con látigo todos los días por culpa de su pecado. Y en un momento entendió que el justo va a vivir por la fe. Esos sacrificios físicos eran innecesarios delante de la fe en la obra del Hijo de Dios, el cual se sacrificó por cada uno de nosotros. Bueno, acá pasa lo mismo. Si no tengo caridad, haga lo que haga, de nada sirve. Y a esta altura el apóstol se pone a explicar de una forma preciosa, una forma que es un verdadero poema, así como en la Biblia hay muchos himnos, hay doxologías. Esto es como si fuese una especie de poema que habla del amor. En los diccionarios bíblicos dicen que en esa época ya los griegos habían hecho poemas de amor, habían explicado un poco lo que era el amor, pero cuando aparece 1 Corintios 13,
deshizo todas esas cosas humanas y nos muestra y nos exalta el amor de Dios. Y lo hace Pablo en estos 5 versículos donde muestra la excelencia de la caridad, como dice arriba en la Biblia. Y empieza a decir, la caridad o el amor de Dios es, podríamos decir 2 puntos, es como si fuese un subtítulo, ¿no? Y ahí empieza a decir una serie de características. Primero dice las cosas que son, o sea, las cosas que es. El amor de Dios es. Y luego nos dice lo que no es, para que también no nos quede ninguna duda al respecto y nosotros podamos, a través de nuestra experiencia, darnos cuenta cuando las cosas están hechas con amor, cuando las cosas están hechas con caridad y cuando no, cuando están hechas en la carne. Como hemos dicho al principio, el primero que experimentó y enseñó la caridad es el Señor. Y por eso dice acá, ¿no?, que la caridad es sufrida. La palabra esta sufrida también se puede traducir como paciente o como longánime. Es lo mismo, en algunos textos aparece como longánime, en otros textos aparece como paciencia. Y hay un texto muy precioso que nos habla de la paciencia, que también lo conocemos y está en 2 Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Por eso decíamos al principio que Dios es el que da el ejemplo y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es sufrido, es longánime para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa misma paciencia que está manifestada en la caridad de Dios, ahora debe manifestarse en sus hijos, en los hijos amados. Por eso Santiago dice, se los leo yo en Santiago 5:7, tened vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es una paciencia que también dice un texto, porque la paciencia os es necesaria. Nosotros cuando mezclamos fe, pero también mezclamos caridad en nuestras vidas, es más fácil sobrellevar lo que nos está pasando acá abajo. Es más ligera la carga, porque nos acordamos de que el Señor ya viene, nos acordamos de que queda poco tiempo, y ese amor hacia la segunda venida del Señor inunda nuestro corazón y nos hace tener esta característica preciosa de la caridad, que es la paciencia. También nos dice Pablo que la caridad es benigna. Y benigno es algo bondadoso, es algo bueno, es algo misericordioso. Y también Pablo les pregunta a los romanos, ¿no? En Romanos 2:4, hablando de Dios: ¿os menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Entonces el primero que es benigno, que es bondadoso, es Dios. Ahora, qué triste es cuando hay hermanos que no son bondadosos o que no son buenos y que por el contrario son malos o maltratadores o no tienen paciencia con los que son más flacos en la fe o con los que están en pecado o con los que están disciplinados, etcétera, etcétera. La caridad es benigna. Tenemos todos los dones del capítulo 12 de 1 Corintios, pero si yo soy malo, quiere decir que no tengo caridad. Y entonces todos esos dones que tengo no sirven de nada. Luego sigue Pablo diciendo que la caridad, en el versículo 4, no tiene envidia. Y envidia también se traduce en la Biblia como celos. Nos habla de
de ese calor que brota del corazón pecador, ese calor que Santiago dice, ardéis de envidia, y que muchas veces aún se envidian cosas materiales, se pueden envidiar la familia del otro, se puede envidiar la salud del hermano, se puede envidiar la salud de la gente del mundo, como dice el Salmo 37, creo. Pero muchas veces también se pueden envidiar hasta los dones. ¿Cómo ese hermano tiene tantos dones? ¿Cómo ese hermano tiene tanta capacidad? Bueno, todas esas cosas no tienen nada que ver con la caridad, sino que por el contrario salen de un corazón tenebroso que todavía no pasó por la cruz de Cristo. Son pecados que traemos desde la cuna, desde el nacimiento, y que el Señor espera que se los entreguemos para que sí se pueda manifestar la caridad. Pablo en Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan. Ahí sí hay caridad. Cuando veo que el hermano se pudo ir de vacaciones, por ejemplo, el hermano se pudo comprar un auto, el hermano pudo tener tantas cosas o se le reconocieron tales dones. Son todas cosas que realmente, si tenemos la caridad en nuestro corazón y la dejamos crecer, nos van a producir alegría, nos van a producir gozo. De la misma manera, la caridad no tiene envidia y se produce eso que dice también ahí en Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Es una forma de estar en comunión con el hermano, tanto en los momentos de felicidad como en los momentos de tristeza. En Santiago 4:2 dice, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y en Gálatas, entre las manifiestas obras de la carne, Gálatas 5:20, dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, y el 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y en el 21 después dice, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos, etcétera, etcétera. Acá diferencia los celos de la envidia. Aunque son muy parecidos, tienen sus características. Todas esas cosas no tienen nada que ver con la caridad, con el amor del Señor Jesús que está derramado en nuestros corazones. Después hay una palabra, acá en Corintios 13:4, que no se usa mucho, no la conocemos, o no quedó en desuso en el castellano, que es no hace sin razón. ¿Alguno sabe qué quiere decir o recuerda? ¿Qué quiere decir sin razón? Acá dice sin un fundamento. En realidad, por lo que busqué en el diccionario, no hace sin razón quiere decir que no es vanaglorioso, no es jactanciosa. Nosotros usamos la palabra fanfarrón en castellano, ¿no? No es fanfarrona la caridad, o el amor de Dios no es fanfarrón. Quiere decir, yo tengo estos dones preciosos que el Señor me dio y no me voy a enorgullecer de eso, porque por el contrario tengo que experimentar la humildad que el Señor experimentaba. En ningún momento el Señor Jesús se paró delante de la gente a ser jactancioso de todo lo que el Padre le había dado, ser presumido, o como también se dice ahora, creérsela, ¿no? Bueno, eso significa sin razón. Y la caridad no es sin razón, no es jactanciosa. Y tampoco se ensancha. Esta palabra ensanchar, ya la hemos visto, a los corintios Pablo varias veces se las remarcaba, y tiene que ver también con el orgullo, con llenarse de orgullo, con estar hinchado. Habíamos dicho el ejemplo del sapo, ¿no? Que se hincha como un sapo, y así eran muchos de los hermanos en Corinto. Tenían mucho conocimiento, algunos eran muy ricos, tenían mucha sabiduría humana, y aún algunos tenían dones preciosos, pero eso producía que se hinchen, que se envanezcan. Ellos estaban envanecidos. Si quieren podemos leer ahí en 1 Corintios capítulo 4.
Varias veces el apóstol usa esta palabra en la carta a los Corintios. Y por algo será, ¿no?, que se los tiene que repetir una y otra vez. 1 Corintios 4, el 18 y 19 dice: mas algunos están envanecidos, están ensanchados o están hinchados, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré presto a vosotros si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Y después, en otra parte, dice que el conocimiento hincha más el amor, ¿cómo es que dice? También está acá. Edifica. No lo busqué, pero me lo estoy acordando ahora. 8.1. Al final dice: la ciencia hincha, mas la caridad edifica. Eso es lo que hace el amor de Dios derramado en nuestros corazones, edificar. Ahora lo vamos a ver con otros textos. Todos los dones son como los materiales y la caridad es lo que junta todo, lo que aglutina. Podemos tener el cemento por un lado, los ladrillos por el otro, las maderas y la chapa por otro, pero si no los unimos no son una casa, son un corralón. Eso puede pasar con los dones en un creyente también. La caridad edifica. Luego dice que no es injuriosa. Esta palabra injuria también se la menciona Pablo a los Corintios. Cuando termina uno de los primeros capítulos le dice: vosotros hacéis la injuria y vosotros defraudáis. Se lastimaban entre ellos, se herían entre ellos, muchas veces con palabras, muchas veces con actitudes. Qué lejos está eso del amor de Dios, ¿no? Porque la caridad no es injuriosa. Y la palabra injuria también se puede traducir como actuar indebidamente o de manera impropia. Ir en contra de los esquemas o de las formas. O actuar sin decoro, sin vergüenza. Son todas cosas feas que nos hablan de un comportamiento también obrado por la carne y no por el Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones. No solo que no es injuriosa la caridad, sino que no busca lo suyo. Y los invito a leer en 1 Corintios 10, el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es el ejemplo del Señor Jesús. Ese es el ejemplo que Pablo entendió de la sana doctrina y que deseaba que los corintios y nosotros aprendamos. También se lo explicaba a los filipenses. En el capítulo 2, el versículo 4, dice: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y después el 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo se describe al corazón humano, que de por sí es egoísta, ególatra, es mezquino, y todas estas cosas que hemos leído, y también busca lo suyo propio, ¿no? Cada uno se encarga de su quintita, cada uno se encarga de su huerta, y no nos damos cuenta, como hemos visto en el capítulo 12, que estamos en un cuerpo. Y cuando en un cuerpo un miembro se duele, todos se duelen a la vez. Después, dice que la caridad, 1 Corintios 13:5, la caridad no se irrita. Esta palabra también me redargulló, porque uno tiene un carácter, una forma de ser, y es dado a irritarse por cosas, ¿no? Irritarse, conocemos lo que es, ¿no? Enfurecerse, enfadarse, ponerse nervioso.
enojarse, sí, mal. Dice que Pablo, cuando estaba en Atenas y vio ahí en el Areópago todos los dioses, su corazón se deshacía. Y también se podría traducir como que se irritaba. Esa cosa de que no lo podía soportar. Bueno, una cosa es no poder soportar la idolatría, el pecado, y otra cosa es no poder soportar a mi hermano. Son dos cosas muy distintas. Y muchas veces también nos pasa eso, y aún se ve en los hogares, no necesariamente se tiene que ver en la iglesia. Pero ¿qué pasa en casa, dentro de las puertas de mi hogar? ¿Cómo soy yo con mi esposa? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mis hermanos? Bueno, la caridad no se irrita. Y la traducción literal de la palabra irritar es afilar. Cuando se afilan dos espadas o dos cuchillos, es eso, ¿no? Afilar y ser filoso con las palabras, ser filoso con las actitudes. Y en Efesios Pablo también les dice a los hermanos, en el 4:31, lo leemos por favor, Efesios 4:31, el 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Esta es la amargura que nos produce la irritabilidad. Y de la mano con este pecado viene el que sigue ahí en 1 Corintios 13:5, no piensa el mal. Uno, si lee apurado este texto, piensa, bueno, la caridad es buena y el amor de Dios es bueno, y no piensa el mal. Pero realmente lo que quiere decir, y que también tenemos que tomarlo como una exhortación de parte del Señor, cuando dice no piensa el mal, quiere decir no guarda rencor, no se guarda el mal, no está pensando en eso que me hizo mal un hermano un día, o hace un año, o hace 10 años, o hace 20 años. Y eso también es una característica que muchos de nosotros tenemos. Hay muy pocos hermanos que dicen, bueno, yo esto ya lo olvidé, ya se lo entregué al Señor. Generalmente nuestra condición humana nos hace guardar esas cosas que nos pasaron hace mucho tiempo, o hace poco tiempo, y tenerla como en una lista. Esa es la traducción literal de no piensa el mal, es como que anota en la cabeza todas las cosas que me hizo este, todas las cosas que me hizo aquel, todas las cosas que me dijo el otro pastor o el otro misionero. Bueno, la caridad no piensa el mal. Y luego, en el versículo 6, dice, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Holgarse es estar contento, alegrarse, gozarse, sentirse feliz. Bueno, el corazón humano o el corazón del hombre se siente feliz cuando el otro está pecando. Se huelga de la injusticia. Leamos en Romanos capítulo 1. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Eso es lo que Pablo decía cuando decía la caridad no se huelga de la injusticia. El corazón del hombre es como la levadura. El pecado es como la levadura, va a buscar crecer y va a buscar contagiar. Un poco de levadura leuda toda la masa. En cambio, la caridad se huelga, se alegra con la verdad, se huelga de la verdad. En 2 Juan 1:4, el apóstol decía, mucho me he gozado
porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Ese es el Espíritu Santo gozándose cuando los hijos de Dios andan en la verdad. Y comenzamos la lección hablando del camino, que es Cristo, pero también dijimos que Cristo es la verdad. Entonces, manifestar la caridad es andar en Cristo. Y hay un texto que une estas dos palabras, amor y verdad. Y está en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Siguiendo la verdad en caridad, podríamos decir. Esas dos cosas nos hacen crecer. Seguir a Cristo, que es el camino, seguir a Cristo, que es la verdad. Y también Él dijo, Dios es amor. Si seguimos con Corintios, tenemos que ir rápido, queridos. Dice que la caridad todo lo sufre. Sabemos que Cristo fue el que sufrió tal contradicción de pecadores por amor de nosotros. Y también la palabra sufrir significa cubrir con silencio o soportar algo. Y esa es la función que tiene un techo. El techo todo el tiempo está sufriendo y soportando las inclemencias del tiempo. Siempre oramos por los que no tienen techo, o por los que tienen techo que no sufran esos problemas cuando viene la lluvia, por ejemplo, o el frío. El techo soporta todas esas cosas. Bueno, la caridad es así, es como si fuese una cubierta, un techo. Recordaba en el Antiguo Testamento cuando Moisés recibió las instrucciones para construir el arca, y entre ellas tenía que construir el propiciatorio, que era la tapa que cubría los panes sin levadura y el maná. Y esa tapa también hablaba de la obra del Señor Jesús, que cubrió nuestros pecados, que fue propicio a nuestros pecados. Y Pedro también menciona este texto o este ejemplo en 1 Pedro 4:8. El 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Ferviente caridad. El misionero Armando Di Pardo, cuando hablaba de las oraciones fervorosas, hablaba de que es algo que está hirviendo, que está en ebullición, no es algo que está mansito y quietito. Acá el apóstol Pedro nos dice de la caridad, del amor, un amor ferviente, algo que cada vez se está viendo menos en la iglesia del Señor, porque la caridad, ¿qué va a pasar con la caridad? Se resfriará. El apóstol nos dice, velad y templad, sed velados y templad en oración, y también tened entre vosotros ferviente caridad. Entonces, qué lindo saber que la caridad todo lo sufre, ¿no? Que es como un techo, donde quizás los hermanos pueden venir a resguardarse, en vez de que los echemos fuera. Dice también que la caridad todo lo cree. Y en el diccionario, en uno de los libros decía, todo lo cree, entre paréntesis, posible. Nos habla de la fe. El amor de Dios todo lo cree posible, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones que nos hace tener una fe verdadera. Y ya hemos hablado de la fe, ¿no? Como a pesar de todas las contingencias que un hijo de Dios puede tener, esa fe nos permite salir adelante. Es como si fuese un bastón en el cual apoyarnos para avanzar en el camino de la vida cristiana. El Señor Jesús decía en Mateo 19:26 que para los hombres imposible es esto, mas con Dios todo es posible. Y Pablo a los romanos, en Romanos 4:18, habla de Abraham y dice que creyó en esperanza contra
esperanza. Entonces vemos la caridad cómo se manifiesta en los hijos de Dios y puede hacer cosas preciosas. Todo lo espera también la caridad. Dice esperar con ansias, esperar confiada y seguramente. Y luego Pablo en 1 Timoteo 4:10 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperar no es solamente quedarse sentado, esperando que el Señor venga. Acá Pablo dice que trabajaban y sufrían oprobios mientras esperaban. Y mientras más trabajaban y más sufrían oprobio, más esperaban en el Dios viviente. Esa venida bienaventurada que también debemos esperar nosotros. Y después dice, entre las últimas características, la caridad todo lo soporta. Y parece similar a todo lo sufre, pero en realidad es algo que está abajo del techo. Y nos habla de permanecer en un lugar, permanecer en esa casa. A pesar de que afuera haya un diluvio, a pesar de que afuera haya un tornado, soportar significa morar bajo. Y nos habla de la permanencia en las cosas del Señor. Permanecer bajo los brazos del Señor, permanecer bajo las alas del Señor. Permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Cuando dice que la caridad todo lo soporta es eso, la caridad no tiende a irse, a renunciar en el primer contratiempo, en la primera tristeza o en la primera amargura. Todo lo soporta quiere decir que se queda morando donde Dios lo puso. Y por último, queridos, el versículo 8, vamos a leer la primera parte que dice la caridad nunca deja de ser. Este texto es precioso, esta palabra o esta frase es preciosa. La caridad nunca deja de ser. Y algo que nunca deja de ser, ¿qué es? Es eterno. Y el amor de Dios es eterno. Y a nosotros nos fue dado algo que es eterno. Eso también nos hace pensar en el precioso amor de Dios, que si bien nosotros somos como la flor de la hierba o la flor del campo, que un día está y al otro día no está, o como el vapor, nos es dado en nuestros corazones algo que es eterno, algo que dura para siempre. Y hay un texto precioso que habla del amor eterno, que está en Jeremías, el capítulo 31, página 796, que nos tiene que llevar a humillarnos delante del Señor y agradecerle por todo esto que nos ha regalado sin merecerlo, que es la caridad. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha diciendo, con amor eterno te he amado, con caridad eterna te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia. Son cosas preciosas que nos dejan enseñanza para nuestros corazones y nos hacen dar cuenta de lo pequeño que somos, pero de cuánta gracia tuvo el Señor con nosotros al darnos estas cosas. Y otra cosa que tampoco se ha de acabar, ¿qué es? Según la palabra de Dios. La misma palabra de Dios, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Que el Señor nos bendiga y que podamos atesorar esto que hemos leído en esta mañana, pero sobre todas las cosas que podamos ponerlo por práctica, que revisemos si la caridad está perfecta en nuestras vidas, en nuestros corazones, o aún falta que la dejemos crecer.